Buenos días, el día de ahora les vamos a hablar sobre la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la sangre que fluye de regiones de mayor presión a otras de menor presión. A mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo. La contracción de los ventrículos genera la tensión arterial o presión arterial. La presión hidrostática ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, volemia y resistencia vascular. La presión arterial es mayor en la aorta y en las grandes arterias sistemáticas. En un adulto joven en reposo, la presión arterial asciende a 110 milímetros de mercurio durante la sístole, o sea, la contracción ventricular, y cae alrededor de 70 milímetros de mercurio durante la diástole, o sea, en la relajación ventricular. La presión arterial disminuye alrededor de 35 milímetros de mercurio cuando la sangre pasa desde las arterias sistemáticas a través de las arteriolas sistemáticas y a los capilares, donde las fluctuaciones de presión desaparecen en el extremo venoso de los capilares. La presión sanguínea ha caído alrededor de 16 milímetros de mercurio y a continuación va cayendo cuando la sangre ingresa en las vénulas sistemáticas y en las venas, ya que estos vasos se encuentran más lejos del ventrículo izquierdo, y finalmente la presión sanguínea alcanza el 0% milímetro de mercurio cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho. Como objetivo 2 tenemos el describir el equipo que se ocupa para la toma de la presión arterial. Aquí tenemos al estetoscopio, al esfigmomanómetro o tensiómetro y al manómetro. El estetoscopio es un aparato acústico usado en medicina para realizar la auscultación. La auscultación es un procedimiento clínico que consiste en escuchar los sonidos internos de la caja torácica y el abdomen del paciente. Generalmente se usa la auscultación de los ruidos cardíacos y de los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o soplos por flujos anómalos sanguíneos en arterias y en venas. Hay varios tipos de estetoscopio, pero nos vamos a centrar principalmente en el estetoscopio acústico y en el estetoscopio electrónico. El acústico funciona amplificando el sonido interno gracias al diafragma y a la campana que lleva el cabezal. El diafragma amplifica los sonidos de alta frecuencia y la campana los sonidos de baja frecuencia. El estetoscopio electrónico amplifica los sonidos electrónicamente y mejora notablemente los bajos niveles acústicos de los estetoscopios tradicionales. El tensiómetro es un aparato para medir la tensión arterial. Se utiliza un brazalete del tensiómetro que se coloca en el brazo o en la muñeca del paciente, y en la zona inferior tiene una cámara que se hincha, ya sea con una perilla manual o automáticamente en los tensiómetros digitales. Esto impide la circulación de la sangre por la presión aplicada, y esta presión es mayor a la presión sistólica de la arteria braquial, y por ello el brazalete consigue que el flujo sanguíneo se obstruye en el antebrazo. Una vez ha llegado al máximo volumen, se va desinflando poco a poco gracias a la válvula de alivio, y los valores de la presión arterial se muestran en el tubo que contiene mercurio o en el manómetro en el caso de los tensiómetros manuales. Los tensiómetros manuales se dividen en dos. Tenemos el tensiómetro de mercurio, que es una cubeta de mercurio anclada a un tubo que contiene una escala que va desde los 0 hasta los 300 milímetros de mercurio. Para usarlo se necesita reposar sobre una mesa y se utiliza un estetoscopio para escuchar el pulso del paciente debajo del brazalete. Este es el tensiómetro de mayor precisión, ya que tiene la necesidad de no ser calibrado. El tensiómetro aneroide se utiliza una aguja que se encuentra dentro de una esfera graduada en milímetros de mercurio. Se recomienda calibrarlos cada 6 meses, ya que pueden perder su precisión, y estos dos tensiómetros también requieren el uso de un estetoscopio. El tensiómetro digital realiza las mediciones oscilométricas, por lo que el uso de un estetoscopio no es necesario. Aquí tenemos el tensiómetro digital del brazo o tensiómetro digital de muñeca. Hay de estos dos tipos.
Un manómetro es un instrumento de medida de la presión en fluidos, ya sea líquidos o gases, en circuitos cerrados. Miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a esto presión manométrica. Lo que realmente hacen es comparar la presión atmosférica con la de dentro del circuito por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. La aguja nos mide la presión en el interior del circuito. En la escala tenemos colores para identificar franjas de presión. Por ejemplo, el color rojo nos indica peligro por ser la presión muy alta. Algo muy importante a la hora de utilizar un manómetro de presión es su exactitud o precisión. Esto está estrechamente ligado o relacionado con su precio. Técnicas para la toma de la presión arterial. Para tomar la presión arterial se requieren los siguientes instrumentos: estetoscopio, esfingomanómetro y manómetro. Antes de tomar la presión arterial se debe verificar la posición correcta del paciente. El paciente debe estar sentado, su espalda debe estar apoyada sobre una silla, sus pies deben estar apoyados sobre el suelo, las piernas deben estar sin cruzar y a un ángulo de 90 grados. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro, posicionado y apoyado a la altura del corazón. Su brazo debe ser flexionado a nivel del codo y la posición de la mano debe ser en pronación. El manómetro debe ser colocado a la vista de la persona que va a tomar la presión arterial. La preparación del paciente antes de la toma de la presión arterial debe ser la siguiente. Debe descansar cómodamente sentado en una silla en un ambiente tranquilo durante 5 minutos. Debe tener su vejiga vacía y no debe haber comido, ni ingerido cafeína, ni fumado, ni debe de haber realizado actividad física al menos 30 minutos antes de la medición de la presión. La medición de la presión arterial. A la hora de colocar el esfingomanómetro, la posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromion. La circunferencia del brazo se mide a la mitad de esta distancia. Una vez que se determina la circunferencia, se selecciona el tamaño adecuado del esfingomanómetro de la parte donde va colocado el brazo, llamado manguito. Este debe estar ajustado de manera confortable, no debe apretar, permitiendo que puedan pasar 2 dedos por debajo. Este debe colocarse 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. Al medir la presión arterial, inflar el manguito a valores arbitrarios puede sobreinflarlo de manera excesiva. Para evitar esto, se debe determinar la medida de la presión de obliteración del pulso. Para ello, se debe buscar la palpación del pulso radial, mientras se insufla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio. Luego, se debe ir insuflando de 10 milímetros de mercurio hasta que desaparece el pulso. Se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente 2 milímetros de mercurio, hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se determina la presión de obliteración, está listo para medirse la presión arterial. Se infla el manguito de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión de obliteración. La campana del estetoscopio debe apoyarse de forma suave y completa. Luego, a la correcta presión máxima de inflado, se procede a un desinflado de 2 milímetros de mercurio sobre segundo sobre latido. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, lo cual genera los sonidos de Korkov. Técnica de auscultación. En la fase 1 de los sonidos de Korkov es la auscultación del golpe repetitivo que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. En la fase 2, los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad o simplemente desaparecer. En la fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad, se hacen más graves o soplantes. Esta fase es variante y poco reproducible. En la fase 5 de los sonidos de Korkov no son realmente un sonido, sino el valor en el cual los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Mi nombre es Elvin López, soy estudiante de medicina y vamos a hacer una pequeña demostración con el equipo que tenemos ahorita de lo que es la toma de la presión arterial.
y a continuación vamos a ver un pequeño repaso de lo que es el procedimiento correcto para tomar la presión. Estos son los materiales que vamos a utilizar, que es un tensiómetro y un estetoscopio. Entonces ahorita vamos a proceder a poner el tensiómetro. Tenemos que ubicarlo 2 dedos arriba del codo y más o menos tiene que poder pasar 2 dedos por debajo de esta manera. Luego de eso procedemos a colocar el estetoscopio y comenzamos a bombear. Vamos sacando el aire lentamente. Y podemos observar que ella tuvo una presión de 100/70 y esto es tomando en cuenta que está en reposo, y vamos a ver cómo evoluciona su presión cuando ella realice ejercicio o actividad física. Ella va a ser la siguiente señorita a la que le vamos a tomar la presión. También ahorita está en modo de reposo, es decir, no está ejercitada, y vamos a realizar el mismo procedimiento. Ella también ha presentado una presión normal, que sería de 100/70, dentro de los factores normales de la presión, y vamos a someterlas a un poco de ejercicio, actividad física, para ver cómo varía su presión antes y después. Ahora vamos a proceder a tomarle la presión ya ejercitadas, habiendo realizado aproximadamente unos 40 minutos de ejercicio, y por cuestiones de tiempo no vamos a explicar nuevamente el procedimiento, únicamente vamos a hacer una cámara rápida para que se vea cómo les tomamos la presión, y al final vamos a dar un antes y un después de cómo varió la presión. Entonces, solo para concluir este pequeño experimento, podemos ver aquí que la señorita 1 y la señorita 2 en estado de reposo presentaron una presión de 100/70 y 100/70. Y luego de realizar el ejercicio, la señorita 1 presentó una variación de 130/80 y la señorita 2 presentó una variación de 130/70. La presión arterial media es la perfusión de los órganos corporales o la presión promedio de las grandes arterias en un ciclo cardíaco. También podemos decir que es la media aritmética entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial media es muy importante, ya que nos ayuda a saber situaciones de gravedad a nivel de riñones, cerebro y corazón. Para calcular la presión arterial media vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es presión arterial media aproximadamente igual a 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica dividida entre 3. Para esto hay que tener en cuenta los valores normales de presión arterial media, que están entre 120 y 65 milímetros de mercurio, aunque en algunas literaturas podemos encontrar que 60 milímetros de mercurio es normal. Si hay valores menores a 65 milímetros de mercurio, esto puede producir una isquemia. Vamos a calcular la presión arterial media de 3 pacientes, uno con presión arterial normal, otro con hipertensión y otro con hipotensión. Para esto vamos a utilizar la fórmula presión arterial media aproximadamente igual a 2 veces la presión arterial diastólica más presión arterial sistólica dividida entre 3. En el primer caso, con un paciente
con una presión arterial de 120 sobre 80, al sustituir la fórmula quedaría A2 por 80 más 120 entre 3, nos daría un valor de 93.33 milímetros de mercurio, y vamos a observar que está dentro de los valores normales de presión arterial media. En el segundo caso, un paciente con una presión arterial de 180 sobre 120 nos va a dar un valor de 140 milímetros de mercurio, y observaremos que está por encima de los valores normales de presión arterial media. Y en el tercer caso, con un paciente con una presión arterial de 80 sobre 55, nos va a dar un resultado de 63.33 milímetros de mercurio, y esto está por debajo de los valores normales de presión arterial media, que son entre 120 y 65 milímetros de mercurio. Vamos a hablar de los valores de presión arterial según la clasificación del JNC8. Como sabemos, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. También tenemos una presión sistólica y una diastólica. Se dice que la presión normal de una persona debe estar menor a 120 en la sistólica y menor a 80 en la diastólica. Se dice que tenemos hipertensión, prehipertensión, cuando tenemos un rango de 120 a 139 en la sistólica y de 80 a 89 en la diastólica. Se considera grado de hipertensión tipo 1 cuando tenemos 140 a 159 en la sistólica o de 90 a 99 en la diastólica. Consideramos grado de hipertensión tipo 2 en un rango de la presión sistólica mayor o igual a 160 y la presión diastólica mayor o igual a 100. También en el JNC8 se dice que el adulto mayor o una persona mayor a 60 años puede tener una presión normal 150 la sistólica y 90 la diastólica. Aquellas personas que tengan diabetes mellitus o falla renal crónica pueden tener una presión arterial de 140 la sistólica y 90 la diastólica. Con respecto a los determinantes mayores y menores de la presión arterial, tenemos que la presión arterial está dada por una fórmula que nos dice que es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular, siendo estos dos los determinantes mayores de la presión arterial, pero cada uno de estos dos son directamente proporcionales a la presión arterial y tienen otros determinantes menores. En el caso del gasto cardíaco, el gasto cardíaco está dado por una fórmula que nos dice que es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ambos también son directamente proporcionales al gasto cardíaco, es decir, que si aumenta, va a aumentar el gasto cardíaco y esto va a aumentar la presión arterial. Ahora, el volumen sistólico, que es el volumen que el corazón bombea por latido, también está determinado por otros dos factores, que es el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. Para sacar el volumen sistólico, tenemos una fórmula que nos dice que la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico nos va a dar como resultado la cantidad de volumen que el ventrículo bombeó por latido. Ahora, si interpretamos la fórmula, nos damos cuenta que el volumen telediastólico es directamente proporcional al volumen sistólico, es decir, que si aumenta, va a aumentar el volumen sistólico, eso va a aumentar el gasto cardíaco y eso va a aumentar la presión arterial. Por el contrario, el volumen telesistólico es inversamente proporcional al volumen sistólico, es decir, que si este aumenta, el volumen sistólico disminuye, o si este disminuye, el volumen sistólico aumenta. Ahora, el volumen telediastólico, es decir, el volumen final después de la diástole, está también determinado por otros factores como es la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la distensibilidad ventricular, la función auricular, la volemia. Y si nos vamos al otro determinante mayor, es decir, a la resistencia vascular está por una fórmula que nos dice que es igual a la viscosidad de la sangre entre el radio del vaso. Y si interpretamos la fórmula, la viscosidad de la sangre es directamente proporcional a la resistencia vascular y el radio del vaso es inversamente proporcional a la resistencia vascular.
Regulación de la presión arterial a corto, mediano y largo plazo. Primero hablaremos de la regulación de la presión arterial a corto plazo, que esta se da en unos pocos minutos. Y entre estas tenemos el mecanismo de los vasoreceptores. La función de reflejo de los vasoreceptores consiste en estabilizar la presión arterial frente a los cambios bruscos que puede experimentar. Cuando aumenta la presión arterial, los vasoreceptores se estimulan y envían potenciales de acción de alta frecuencia al tracto solitario del bulbo raquídeo. Las neuronas del núcleo del tracto solitario conectan con el núcleo ambiguo del bulbo raquídeo, responsable del tono vagal del corazón. El tono vagal aumenta y la frecuencia cardíaca disminuye. Por otra parte, las neuronas del núcleo del tracto solitario conectan e inhiben las neuronas del bulbo raquídeo, responsables de la actividad simpática del corazón y los vasos. En consecuencia, se producen bradicardia, disminución de la contractibilidad y vasodilatación. El volumen sistólico, el volumen minuto y las resistencias disminuyen. Como la presión arterial depende del volumen minuto y de las resistencias periféricas, el reflejo de los vasoreceptores en respuesta a una elevación de la presión arterial tiende a normalizar esta. El reflejo amortigua el cambio de presión. El periodo de latencia es de solo 0.5 segundos para la bradicardia y de 1.5 segundos para la vasodilatación. Siguiendo con la regulación de la presión arterial a corto plazo, tenemos también los glóbulos carotídeo y aórtico, que son órganos muy vascularizados que contienen células quimiorreceptoras que se estimulan por la disminución de la presión parcial de oxígeno, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, la disminución del pH y la hiperpotasemia. La principal función de los quimiorreceptores cuando son estimulados es producir hiperventilación. La activación de los quimiorreceptores aumenta la actividad simpática y, en consecuencia, eleva la presión arterial. Sobre el corazón, la activación de los quimiorreceptores produce bradicardia, pero a través de la hiperventilación, el efecto es en realidad taquicárdico por estiramiento de receptores pulmonares. La combinación de hipoxia e hipercapnia, característica de la asfixia, estimula a los quimiorreceptores y eleva la presión arterial. Después de una hemorragia intensa, la hipotensión altera el flujo de sangre a los tejidos y modifica las características químicas de la sangre. La hipoxia, la hipercapnia y la acidemia estimulan a los quimiorreceptores y provocan a través de este mecanismo la elevación de la presión arterial. Ahora vamos a hablar un poco sobre la regulación de la presión arterial a mediano plazo, que es de unos minutos a horas. Y aquí tenemos el sistema renina-angiotensina. La renina se sintetiza y almacena en una forma inactiva conocida como prorrenina en las células yuxtaglomerulares de los riñones. Cuando desciende la presión arterial, se producen una serie de reacciones intrínsecas de los riñones que provocan la escisión de muchas de las moléculas de prorrenina de las células yuxtaglomerulares y la liberación de renina. La renina actúa enzimáticamente sobre otra proteína plasmática, una globulina denominado sustrato de renina, para liberar un péptido de 10 aminoácidos, la angiotensina 1. Unos segundos o minutos después de la formación de angiotensina 1, se encienden otros 2 aminoácidos a partir de la angiotensina 1 para formar el péptido de 8 aminoácidos, la angiotensina 2. Esta conversión se produce en gran medida en los pulmones, catalizada por una enzima denominada enzima convertidora de la angiotensina. La angiotensina 2 es una sustancia vasoconstrictora muy potente que afecta a la función circulatoria de otras formas. No obstante, persiste en sangre solo durante 1 o 2 minutos porque se inactiva rápidamente
por muchas enzimas tisulares y sanguíneas que se conocen colectivamente como angiotensinasas. La angiotensina 2 tiene dos efectos principales que pueden elevar la presión arterial. El primero de ellos es la vasoconstricción, que se produce rápidamente, y la constricción de las arteriolas aumenta la resistencia periférica total, con lo que aumenta la presión arterial. La segunda forma más importante por la que la angiotensina 2 aumenta la presión arterial es el descenso de la excreción tanto de sal como de agua por medio de los riñones. Esta acción aumenta lentamente el volumen de líquido extracelular, lo que después aumenta la presión arterial durante las horas y días sucesivas. Este efecto a largo plazo, que actúa a través del mecanismo de volumen del líquido extracelular, es incluso más potente que el mecanismo vasoconstrictor agudo a la hora de aumentar finalmente la presión arterial. Ahora rápidamente vamos a hablar sobre la regulación de la presión a largo plazo. La regulación de la presión a largo plazo depende de la regulación de la volemia a través del control del volumen de líquido extracelular. Si la presión arterial aumenta, el sistema renal produce natriuresis y diuresis. El valor del volumen de líquido extracelular es crítico para la respuesta. Si el valor es normal o alto, la natriuresis y la diuresis son muy efectivas para reducir la presión arterial. Si el volumen está reducido, la respuesta a la hipertensión es menos efectiva. Si el volumen del plasma disminuye, aumenta la actividad simpática sobre los riñones y el nivel de la angiotensina 2. El resultado es que aumenta la volemia y, en consecuencia, aumenta la presión arterial. La secreción del péptido natriurético auricular por distensión auricular cuando aumenta el retorno venoso produce natriuresis, diuresis y vasodilatación. Los niveles plasmáticos de angiotensina 2, aldosterona y vasopresina son controlados por los vasoreceptores y por los receptores cardiopulmonares. Entonces, en resumen, si la volemia aumenta, también aumenta la presión arterial, pero si la volemia disminuye, entonces también la presión arterial disminuye. Recomendaciones para mantener valores normales de presión arterial. Mejorar el equilibrio hídrico. Es fundamental beber diariamente de 2.5 litros de agua los hombres y 2 litros de agua las mujeres. Aumentar los niveles de potasio. Este mineral contribuye a la reducción de la presión arterial mediante el equilibrio sodio-potasio. Las espinacas y el aguacate contienen grandes cantidades de potasio, cuya ingesta se recomienda de 3.500 miligramos al día para prevenir la presión arterial elevada. Evitar el consumo de más de 5 gramos al día de sal, ya que hay una relación directa entre un exceso de sodio en la dieta y la hipertensión arterial alta. Debemos prestar especial atención a los alimentos precocinados, ya que estos suelen venir con sal añadida. Se puede utilizar hierbas para sustituir la sal. Acompañar los hábitos alimentarios favorables por otras prácticas saludables, como dejar de fumar, controlar el estrés, realizar 30 minutos de ejercicio al día, lo que ayuda a controlar las cifras de tensión arterial. Y
y minimizar el riesgo de un evento cardiovascular futuro. La importancia de un peso saludable es que las personas obesas tienen entre 2 a 3 veces mayor riesgo a tener hipertensión arterial que una persona que está en su peso ideal. Y beber menos alcohol. Tomar bebidas alcohólicas pueden afectar a la presión arterial. Se sugiere que los hombres tomen de 2 copas al día y las mujeres no más de 1 copa al día. Yo les voy a hablar acerca del mapa conceptual en el cual hemos abordado los objetivos anteriores de la discusión para el desarrollo de este tema. El tema principal es la presión arterial. La presión arterial incluye 2 mediciones. Esa es la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, que es el momento de la presión máxima, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso de 2 latidos, que es el momento de la presión mínima. La presión arterial media es la medida aritmética de los valores de las presiones sistólica y diastólica. Este valor siempre se va a aproximar más a la presión arterial diastólica y los valores normales son de 120 y 65. El equipo necesario para la toma de la presión arterial tenemos al estetoscopio. Ese sirve para oír los sonidos internos del cuerpo. Luego tenemos el tensiómetro, el cual mide la tensión arterial indirectamente. Y por último tenemos el manómetro, el cual mide la presión en fluidos de circuitos cerrados. Luego tenemos las técnicas para la toma de la presión arterial. Tenemos que tener en cuenta el material necesario, la posición correcta del paciente, la preparación del paciente y por último se da la toma de la presión arterial. En esta podemos utilizar la técnica de auscultación. En esa técnica se da por medio de fases. Está la primera y la segunda fase, que se da en la sístole, la tercera, la cuarta y la quinta fase, que se da en la diástole. Luego tenemos la regulación de la presión arterial. Eso se da por medio de unos mecanismos. Está a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y por último tenemos las recomendaciones para mantener los valores normales de la presión arterial. Debemos de mejorar el equilibrio y aumentar los niveles de potasio. También tenemos que evitar el consumo excesivo de la sal. Luego tenemos que acompañar los hábitos alimenticios favorables por más prácticas saludables. Y por último, debemos de beber menos alcohol.